Muy buenas tardes, amigos y hermanos, muchachos de la Iglesia Esperanza. Quiero enviarles un saludo desde México, desde el estado de Tabasco. También agradecer a nuestra hermana Edith por la invitación de compartir una reflexión con ustedes. Gracias por darme este tiempo y quiero invitarles para que hagamos una oración antes de leer la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Santo, muchas gracias por el día que nos das. Gracias porque nos has permitido en este sábado mantenernos en comunión contigo. Quiero pedirte que en esta hora que vamos a leer tu palabra, tú nos conduzcas, que tu Espíritu Santo dirija la lectura y pueda obrar en nuestros corazones para que podamos reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Síguenos acompañando, danos de tu bendición. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes esta reflexión de la palabra de Dios sobre un momento que me parece muy interesante sobre la vida de Jesús. El relato que quiero compartirles se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo 6. Este capítulo comienza con un relato muy interesante sobre un milagro que Jesús hizo. Es un milagro donde Él alimentó a muchas personas, la alimentación de los 5,000. Ustedes pueden leer este relato. Yo solamente les voy a resumir. El relato comienza en un lugar llamado Tiberias, donde Jesús se encontraba en un monte y al estar mucho tiempo en ese lugar, Él le pide a sus discípulos que les den de comer a toda esa multitud. Y entonces dice la Biblia que uno de los discípulos acercó a un niño que tenía unos panes, unos peces, y a través de eso Jesús hizo ese milagro por lo que este niño ofreció y tenía también con él. Él hace este milagro y entonces dice el versículo 14, entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando estos hombres ven el milagro que Jesús hace, ellos reconocen a Jesús, pero no lo reconocen como el Mesías, como el Salvador. Ellos lo reconocen como un profeta. Entonces dice el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús tenía una misión. Él sabía muy bien a lo que había venido a este mundo. Y no era a ser rey, no era a ser un profeta. Él vino a este mundo, dice la palabra de Dios, vino a este mundo para salvar a este mundo. Entonces sigue diciendo el relato bíblico que al anochecer los discípulos subieron una barca y cruzaron el mar hacia Capernaum. Jesús no había subido a la barca con ellos. Ustedes recordarán esta historia donde Jesús comienza a caminar sobre el mar y los discípulos tenían miedo porque veían que alguien caminaba sobre el mar. Jesús llega hasta el lugar donde estaban en la barca y entonces pues ellos están felices de que Jesús era quien estaba caminando sobre el mar. Bueno, dice la palabra de Dios que una vez que ellos llegan al otro lado del mar, entonces aquellos hombres, aquellas personas que habían quedado
ellos comenzaron también a buscar a Jesús, pero no estaba en ese lugar. Incluso habían llegado otras barcas, habían llegado otras personas que escucharon de lo que Jesús había hecho y llegaron a ese lugar también. Todos comienzan a buscar a Jesús. De ese lugar donde estaban, van a Capernaum buscando a Jesús, y cuando encuentran a Jesús, dice San Juan 6:25, y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Ahí estaban las personas, estaban buscando a Jesús. Jesús sabía la intención que ellos tenían. Ellos no lo buscaban porque Jesús fuera el Salvador, el Mesías. Ellos lo buscaban porque habían comido, se habían saciado y querían más. Dice la Biblia que comenzó a haber una conversación entre Jesús y estas personas. Y Jesús les comenzó a decir que él fue enviado por Dios y que Él les quería dar algo más que el pan que habían comido, y que los sació por un momento. Él quería darles de comer el pan del cielo. Y entonces comienzan aquí a entrar en una conversación. Ustedes pueden leer esta conversación que tiene Jesús con estas personas. Pero me llama la atención cómo estas personas, al darse cuenta que Jesús no iba a hacer lo que ellos querían, no les iba a dar más comida, entonces comenzaron a disgustarse. El versículo 60 dice: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os escandaliza. ¿Pues qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, versículo 56, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren cómo de un momento donde muchas personas buscaban a Jesús, seguían a Jesús por haber hecho un milagro, ahora cuando Jesús comienza a hablarles de lo que realmente importaba, ahora las personas ya no querían seguir a Jesús. Pero no solamente las personas, sino los mismos discípulos de Jesús. Dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12. Recuerden que Jesús tenía los 12 discípulos que él personalmente les había hecho la invitación, pero él tenía más discípulos. Entonces él se dirige a los 12. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando todos comenzaban a alejarse de Jesús,
Él cuestiona a sus 12 discípulos. Y Pedro responde, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Muchachos, cuando todos comienzan a abandonar a Jesús, ¿cuál será la respuesta que nosotros podemos darle si Él nos preguntara, ¿y ustedes qué van a hacer? Saben que en esta pandemia que estamos viviendo, a mí me ha tocado ver aquí en las iglesias donde yo atiendo a todos los hermanos, hay hermanos que han abandonado la iglesia, han dejado a un lado la iglesia, han abandonado su fe. Sin embargo, también hay hermanos que han confirmado su fe. Yo no sé cómo esté pasando su iglesia por esta situación. Puede ser que hay muchachos que han abandonado ya la fe. ¿Tú qué harías? Si Jesús te preguntara, ¿y tú qué vas a hacer? Ya todos comienzan a alejarse, comienzan a dar prioridad a otras cosas, comienzan a hacer a un lado a Jesús. ¿Tú qué harías? Ojalá y es mi deseo que todos ustedes, muchachos, hermanos, todos podamos responder a Jesús, así como Simón Pedro. ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Que podamos reafirmar nuestra confianza, nuestra fe en Dios, podamos reafirmar nuestra fidelidad en Jesús. Aun cuando todos lleguen a abandonar, que nosotros nos podamos mantener como sus seguidores. Yo quiero invitarles y les quiero desafiarlos en esta tarde. Si ustedes tienen esta firme convicción, este firme deseo de mantenerse fieles a Jesús, aun a pesar de que todos comiencen a abandonar, aun a pesar de que muchos comiencen a alejarse, yo quiero invitarles a que ustedes puedan escribir algo en sus redes sociales en esta tarde. De esta manera, en este desafío, quiero que ustedes también puedan confirmar justamente que ustedes quieren mantenerse fieles a Jesús. Les desafío para que puedan escribir la siguiente frase en sus redes sociales. Yo lo voy a hacer también en esta tarde. La frase que les desafío a que lo hagan, la frase que les desafío a que puedan escribir es la siguiente: Jesús tiene palabras de vida eterna. Les desafío, les animo para que puedan hacerlo. Escriban ahí en su Facebook, en Twitter, en las redes sociales que ustedes manejen. Escriban, Jesús tiene palabras de vida eterna. Como una confirmación de que ustedes tienen el deseo de mantenerse fieles a Jesús, de mantenerse fieles a Él, a su iglesia, y que aun a pesar de no solamente que las personas comiencen a alejarse, sino aún a pesar de las pruebas que enfrenten, aún a pesar de la enfermedad, aún a pesar de las tentaciones, aún a pesar de todo lo que puedan llegar a enfrentar, ustedes tienen el deseo de mantenerse fieles. Y es que no hay más, como dice el apóstol Pedro, ¿a quién más podemos ir? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Si alguno de ustedes en algún momento ha pensado dejar la iglesia,
alejarse de Dios, yo te animo para que reflexiones en esto. No hay más. No hay otro lugar en el que podamos tener esta esperanza de vida eterna. Solamente esta esperanza la podemos tener en Jesús. Te invito para que puedas reafirmar tu fe en Jesús y les invito para que puedan compartir esta frase en sus redes sociales. Jesús tiene palabras de vida eterna. Muchas gracias. Quiero hacer una oración con ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Santo, te agradezco porque me permites compartir esta reflexión con los muchachos, hermanos de la Iglesia de Esperanza. Quiero pedirte para que tú sigas fortaleciendo nuestros corazones. Padre Santo, aún a pesar de que muchos llegan a alejarse de ti, llegan a alejarse de tu palabra, de tu iglesia, quiero pedirte para que nos des de tu Espíritu Santo, para que podamos confirmar nuestros corazones, para que podamos reafirmar nuestra fe en ti y nosotros no nos alejemos, que nosotros podamos permanecer no solamente por un año, no solamente por un tiempo, sino permanecer hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y estar con Él por la eternidad. Te pido que tú nos sigas acompañando en esta tarde y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Lo pido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias porque nos permiten compartir con ustedes esta reflexión. Que tengan una feliz tarde y que Dios les bendiga.